Ok, entonces les comparto aquí está. Ok, ¿se está viendo por ahí el texto? Sí, se ve. Ahora sí, ahora sí. Ok, ya no más. Vamos entonces. El martes pasado nos quedamos en el párrafo 350, o sea, en el párrafo uno de la página 352. A ver, deme un momento. Sí, sí. Ok, de la página 352, el párrafo uno. Lo voy a leer de nuevo, hermanos, porque es hermoso, es precioso esto. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Por medio del amado Juan, que escuchó estas palabras, el Espíritu Santo declaró a las iglesias, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Hermanos, ¿saben? Yo no sé si tal vez he insistido lo suficiente en esto, pero creo que hay que seguir haciéndolo. Cuando la Biblia habla acerca de la vida espiritual, él no está utilizando lenguaje comparativo o, o poético o simbólico. Cuando la Biblia habla de la vida espiritual, se usan, sí, algunas comparaciones, algunas parábolas. am, Tiene otro nombre que no se me viene en este momento la palabra. em, Analogías, esa es la palabra. Se usan algunas analogías para describir cosas que normalmente nuestro lenguaje no tiene las palabras exactas, ¿ya? Entonces se utilizan algunas realidades que pertenecen al mundo natural para describir realidades espirituales. Pero eso no quiere decir que sean cosas simbólicas o cosas simplemente figurativas. Son cosas reales. Cuando la Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, aquí no está hablando de tener a Cristo en los pensamientos, tenerlo, digamos, en los recuerdos, eh, no sé, simbólicamente, tenerlo guardado en la Biblia, que tenemos por allí en el velador o en el estante. No se refiere a eso solamente. Está claro que eso es parte de nuestra vida, pero cuando la Biblia dice que tenemos a Cristo y por lo tanto tenemos la vida, está refiriéndose a una realidad. Hermanos, miren, preguntémonos qué somos nosotros. ¿Qué nos dice la Escritura que somos nosotros? La Biblia nos dice en el Génesis que nosotros estamos compuestos por dos elementos principales.
Uno de ellos es el material físico del cual estamos hechos. ¿Y cuál es ese material? Bueno, a mí me gusta la física, me gusta mucho, la química también. Y cuando hablamos de material en química o en física, estamos hablando de átomos, de elementos de la naturaleza. Y esos átomos, minerales, qué sé yo, gases, líquidos, estamos hablando de hierro, magnesio, calcio, nitrógeno, todo lo que a ustedes se les pueda venir a la cabeza, todo eso está presente en la Tierra. Todo eso está presente en la Tierra, en mayor o menor medida está presente en la Tierra. Oro, cobre, estaño, todo eso está presente en la Tierra. Todo eso son materiales, son elementos. El ser humano los ha descubierto, les ha puesto nombre, ¿no es cierto? Pero, pero son materiales que Dios creó, son estructuras moleculares, no moleculares, son estructuras atómicas que Dios creó, a su vez forman otras estructuras, que esas sí son moleculares, ¿no es cierto? Y esas estructuras le dan forma a nuestro mundo. Todas las cosas están hechas de eso, todo está formado de eso, físicamente. Eso tiene un nombre, eso tiene un nombre. Por lo menos nosotros le hemos puesto un nombre. Los seres humanos le han puesto un nombre. En la Biblia se le llama polvo. Así se le llama en la Biblia, polvo. Entonces, y eso es literal, hermanos, es literal. A veces hay personas que dicen, ay, pero ¿cómo Dios nos iba a hacer de la tierra? ¿Cómo de la tierra va a salir un ser humano? Sí, hermano, sí, usted agarra un poco de tierra y, y la junta con un poco de agua y usted tiene básicamente todos los elementos que se necesitan para hacer a un ser humano. Todo, no le falta nada. Yo le aseguro, hermano, físicamente, científicamente hablando, todos los elementos que usted necesita para darle forma a un ser humano están en, a ver, si usted pesa 80, si usted pesa 80 kilos, más o menos, si usted pesa 80 kilos, como 20 kilos, usted tiene como 20 kilos de polvo en su cuerpo. ¿Ok? Sí, eso es científicamente hablando. El ser humano tiene más o menos un 25% de agua. Está hecho de más o menos un 25, alrededor de un 25. Varía un poco con los estudios ahí, ¿no es cierto? Que tanta agua tome la gente también, porque hay algunos que están bastante secos. Varía un poco, pero alrededor de un 25% de agua compone el cuerpo, ¿ya? ¿De El agua, de resto, polvo? perdón, de polvo, 26 un 75% más o menos de agua, ¿ya? Sí, me equivoqué. Este, es más o menos eso, es como una cuarta parte de agua y tres cuartas partes, perdón, una cuarta parte de polvo y tres cuartas partes de agua. Se parece un poco a lo que dicen que es la Tierra, ¿no? La superficie, ¿sí? Más o menos eso es lo que dice la Tierra, ¿no? Es como tres cuartas partes de agua, algo así. Yo he escuchado, no me acuerdo bien, pero he escuchado varias veces eso. En la escuela nos decían, la Tierra, ¿no es cierto? En su superficie está compuesta por más o menos tres cuartas partes de agua y, y un, y un cuarto de tierra. ¿Ya?
Eh, el ser humano es más o menos parecido. Usted agarra unos 20 kilos de tierra, del polvo de la tierra, y más o menos usted tiene todos los minerales necesarios para ser un ser humano. Claro, no todas las tierras tienen todas las mismas proporciones, obviamente, pero ahí está, más o menos. Y el resto es agua. O sea que es un barro bien licuado, ¿no? Si usted agarra 20 kilos de tierra y le echa 60 litros de agua, a, a usted le va a quedar un agua sucia, ¿no? Un agua así bien, bien barrosa, un agua turbia. Bueno, de eso estamos hechos. Así somos. Así que no sé si Dios formó un muñeco de barro, como se suele decir. Ya yo no creo que Dios haya hecho simplemente una forma así, ¿no es cierto?, humana, como de greda, así como, como nosotros a veces hemos dado forma a un monito de barro. Sin que de alguna manera Dios, con su poder, me imagino yo que trabajando molecularmente, formó las estructuras, ordenó los átomos. Dios habló y manipuló, puso sus manos allí y ordenó nuestros átomos y les dio la forma. Y eso, hermanos, la Biblia le llama polvo y también le llama barro, ¿ok? También le llama barro. Ahora, hay otro elemento más que Dios puso en el ser humano y ese elemento, según la Biblia, es el soplo de Dios, es el aliento de vida. Y bueno, algunos creen que eso es que Dios simplemente se acercó a la nariz de Adán, ¿no es cierto? Y tal vez estiró los labios un poco y hizo como algo así. Es probable que Dios haya hecho algo así, yo no lo sé, es probable, pero de lo que sí estoy seguro es que en ese soplo había mucho más que simplemente viento, ¿ok? Había mucho más. ¿Saben por qué estoy seguro? Porque en Eclesiastés dice que cuando el ser humano muere, ese mismo soplo vuelve a Dios. Y hermanos, yo les pregunto, si eso fuera aire, entonces ¿para qué Dios se va a dar el trabajo de llevarse unos cuantos litros de aire que mayormente está compuesto, lo que sale del ser humano, ¿no es cierto? Está compuesto por dióxido de carbono y unos restos de oxígeno y algo de agua y algunos otros gases. ¿Para qué le va a servir? O sea, imagínense estarse llevando el aliento de la gente al cielo. Es absurdo, ¿no? Obviamente la Biblia está hablando de otro tipo de aliento. Está hablando de ese mismo aliento que en el Nuevo Testamento, en el idioma griego, se le dice neuma. Y ese aliento que se le llama neuma en el Nuevo Testamento se traduce como espíritu. Y el espíritu era una analogía que usaban los pueblos antiguos
para hablar de algo que no se puede ver, ni tocar, ni oler, ni se puede percibir con los sentidos. No se puede, no hay manera de entrar en contacto físico con el neuma. Neuma literalmente significa aire. Eso significa. Y usted puede entrar en contacto físico con el aire, ¿verdad? Usted lo puede sentir con la piel, ¿verdad? Usted puede sentir eso. Así que no es el aire literalmente a lo que se refiere la Biblia cuando habla de neuma, de espíritu. Es una analogía. Es la misma analogía que se utiliza hoy en día por parte de los científicos para hablar de las mismas realidades que hablaban los antiguos. Uno a veces dice, hoy los científicos tantas cosas nuevas que han inventado. No, no hay nada nuevo bajo el sol, hermanos. Nada nuevo, nada, nada. Dice la Escritura que todo lo que fue será. Y no hay nada nuevo bajo el sol, nada. Los antiguos entendían las cosas tal vez mejor que lo que las entienden los científicos hoy día. Ellos entendían que el ser humano está hecho de polvo y de espíritu. Y hoy día los científicos al polvo le llaman hardware. ¿Han escuchado esa palabra, verdad? El hardware. ¿A qué le llaman hardware? A ver si hay alguien que se maneje un poquito en la informática, qué sé yo, en los equipos, que nos pueda decir qué es el hardware. ¿Hay alguien que me podría decir lo que es el hardware? Son los componentes físicos de una PC, un computador. Exactamente. Pero saben ustedes que eso se usa mucho en la informática, pero no, científicamente hablando, el hardware no es solamente en un computador. El hardware le llaman los científicos a todo lo que se puede tocar, a todo, todo lo que se puede tocar, ver, sentir, todo lo que está hecho de materia física es hardware. ¿Ok? Y el espíritu, el viento que le llamaban los antiguos, o el aire, que también es un componente del ser humano. ¿Saben cómo le llaman los científicos ahora? Le llaman software. Entre paréntesis, hardware significa algo así como cosa dura. ¿Y por qué se le llama cosa dura? Porque lo duro se puede tocar, ¿no es cierto? Se puede sentir que es duro. Por eso le pusieron así. Es una analogía también. No es que lo duro sea físico y lo blando sea espíritu. No, no, no es así. Pero es una analogía. Igual como lo hicieron los antiguos. Igualito, igualito. Ellos le pusieron polvo. Por eso dicen somos polvo. ¿Sí? Y a lo que no se podía tocar, a lo que era espiritual, a lo que era de otra naturaleza, le llamaron aire. Una analogía. Pero estaban hablando de cosas reales. Y nosotros también, los científicos hacen exactamente lo mismo. Hardware, lo duro, ¿no es cierto? Eso es lo que se toca, eso es lo físico. Ok, pero hay otra cosa. Y los científicos saben que existe, que es algo real, es algo que mueve al mundo, hermanos. Y ellos le pusieron a eso
software. Software. Y el software, que significa literalmente cosa blanda o suave, el software es lo mismo que los antiguos le llamaban espíritu. Lo mismo, exactamente lo mismo. Y el software es algo que usted no puede ver, ni tocar, ni oler, ni puede percibirlo con los sentidos. Usted no puede percibir con los sentidos el software. Yo varias veces me he puesto a pensar, a ver, ¿habrá alguna manera de percibir el software con los sentidos? ¿Habrá alguna forma? Y no, hermanos, no hay forma. Si a ustedes se les ocurre una manera de percibir el software con los sentidos, yo le agradecería que me diga, porque yo hasta ahora no se me ha ocurrido ninguna forma. El software es información. Es algo que los seres humanos hacen y que controla a la materia. Los seres humanos escriben software y ese software controla a las máquinas. Pero científicamente hablando, hermanos, no solamente las máquinas se controlan por software. Cualquier cosa que gobierne la materia de la naturaleza se llama ley. Cualquier cosa que haga eso, en términos amplios, científicamente hablando, se le llama software. Por eso es que los creacionistas, los que creemos en Dios, ¿no es cierto?, en que Dios creó todas las cosas, utilizamos esa idea como un argumento poderosísimo para demostrar, o para, mejor dicho, como una evidencia, para evidenciar la realidad de Dios. Porque el software no se crea solo, no aparece espontáneamente la información. Las leyes no se hacen solas. No existe ningún caso en la naturaleza que los científicos hayan estudiado en donde espontáneamente aparezca un conjunto de información. Eso lo hace siempre una mente inteligente. Y entonces la Biblia nos dice que el Señor puso un software, puso un espíritu dentro de nosotros. Es decir, le instaló la aplicación al ser humano. Le instaló el software de la vida. Puso dentro de nosotros el algoritmo que controla todo nuestro ser. Y ese algoritmo está hecho de información. Es software. No lo podemos tocar, ni ver, ni sentir. Pero es real. Y controla todo nuestro ser. Y nosotros podemos desarrollar ese software. Lo podemos transformar con nuestra experiencia. Podemos dañarlo. O podemos mantenerlo puro.
Y eso es a lo que nosotros le llamamos hoy día el carácter. Carácter también es una analogía, porque carácter originalmente es un conjunto de trazos que se realizan en un lugar para representar una idea. Eso es un carácter. Y se utilizó esa realidad, esa palabra, para representar lo que los antiguos le llamaban espíritu y lo que los científicos le llaman software. Nosotros le llamamos carácter. De hecho, hay una cita preciosa donde la hermana White dice que el espíritu del hombre es su carácter. Ahora, hermanos, teniendo toda esa información que les acabo de dar, que no es algo caprichoso mío, es algo real, es algo que yo se lo estoy presentando porque es algo que ustedes lo pueden averiguar por sí solos. No es una cosa, una idea personal. No, no, todo el mundo funciona de esa manera. Son cosas básicas. Es como decir que las piedras son duras y pesadas y si las echamos al agua se hunden. Eso son realidades que usted no necesita ir a alguna enciclopedia y averiguar qué es lo que pasa con las piedras y usted las agarra y las echa en el agua. No, son realidades tan básicas que prácticamente nadie las registra. Pero si usted lo conversa esto mismo con algún científico y le pregunta, oiga, el hermano estuvo diciendo tal o cual cosa y ¿qué piensa usted? ¿Tiene sentido lo que está diciendo o son ideas de él nomás que le dan vuelta en la cabeza? Yo con todas las personas de ciencia que he conversado esto están totalmente de acuerdo. Dicen, sí, sí, wow, sí, es así. La verdad es que no solemos ver así las cosas, pero es así. Es así. Eso es el software, eso es el hardware. Y los antiguos entendían eso. Ellos entendían que en el ser humano hay una parte que es intangible y que lo controla. Y también entendían que hay seres intangibles que controlan la materia. Seres poderosísimos. Que nosotros le llamamos ángeles y que Dios los creó para administrar el universo. Y hablando de esas realidades, es que nos dice la palabra del Señor, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Saben lo que nos está diciendo literalmente la palabra del Señor aquí, hermanos? Es que el mismo software que está en Cristo, Dios lo instala o lo reinstala, más bien dicho, porque Él ya lo instaló cuando nos creó, Dios lo reinstala en nosotros. Cuando recibimos a Cristo en el corazón. El corazón es algo así como el disco duro, ya sea de estado sólido o, o disco físico. Hermanos, el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Podemos tener a Cristo en un sentido real en nosotros? Sí, hermanos, lo podemos tener. Científicamente hablando, sí es posible que el software de alguien esté en otra persona.
Eso se puede. Nuestro cerebro funciona de tal manera que es muy similar a las computadoras. Es muy, muy, muy complejo, mucho más complejo que todas las computadoras que existen, pero es similar su funcionamiento. Es muy similar. Y técnicamente se podría tomar el software de una persona y ponerlo en otra. Eso se puede hacer. Claro, las personas no lo pueden hacer, pero Dios sí puede hacerlo. Perdón, hay un micrófono activado, me parece mucho. Si alguien me ayuda allí con los micrófonos. Y dice, y Jesús dijo, yo le resucitaré en el día postrero. Cristo se hizo carne con nosotros a fin de que pudiésemos ser espíritu con Él. En virtud de la unión, hemos de salir de la tumba, no simplemente como manifestación del poder de Cristo, sino porque por la fe su vida ha llegado a ser nuestra. Hermanos, esto es una realidad. No es que usted se aprendió de memoria el Evangelio, no es que a usted le gusta mucho la historia de Jesús y se sabe todos los puntos. No, no es eso. Es que verdaderamente el software de Cristo, el Espíritu de Cristo, su carácter, llega a instalarse en usted. Los que ven a Cristo en su verdadero carácter y tienen vida eterna. Hermanos, cuando salgamos de la tumba, vamos a salir, según lo que nos dice la hermana Elena White, no simplemente como una manifestación del poder de Cristo, no porque Cristo tiene magia, no. Hermanos, la verdadera vida no puede ser encerrada para siempre por la muerte. No puede. Y eso es lo que pasó con Cristo. Jesucristo salió de la tumba no solamente porque el Padre lo llamó, sino porque había en él un principio activo que si bien está sujeto, perdón, a ver, hay unos micrófonos allí, perdón, voy a silenciar. Ya. Si bien está sujeto a la obediencia, porque Cristo estaba sujeto a la obediencia, pero en el momento en que el Padre da la orden y dice, ok, que salga, en ese momento, ese principio activo que está en Cristo Jesús vuelve a tomar la vida. Y hermanos, según la hermana Elena White, eso también va a pasar con nosotros. Miren lo que dice. No es en virtud de esta unión hemos de salir de la tumba, no simplemente como manifestación del poder de Cristo, sino porque por la fe su vida ha llegado a ser nuestra. Los que ven a Cristo en su verdadero carácter y le reciben en el corazón tienen vida eterna. Por el Espíritu es como Cristo mora en nosotros, por el software. Y el Espíritu de Dios, recibido en el corazón, la persona de Dios en espíritu, recibido en el corazón, por la fe, es el principio de la vida eterna. Dice, al hablar con Cristo, la gente se había referido al maná que sus padres comieron en el desierto, como si al suministrar este alimento se hubiese realizado un milagro mayor que el que Jesús había hecho. Pero Él les demuestra cuán débil era este don, comparado con las bendiciones que Él había venido a otorgar. El maná podía sostener solamente la existencia terrenal, no impedía la llegada de la muerte, ni aseguraba la inmortalidad, mientras que el pan, perdón, sí, mientras que el pan del cielo alimentaría el alma para la vida eterna. El Salvador dijo, yo soy el pan. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre.
Cristo añadió luego otra figura a esta. Únicamente muriendo podía impartir vida a los hombres. Y en las palabras que siguen, señala su muerte como el medio de salvación. Dice, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Los judíos estaban por celebrar la Pascua en Jerusalén, en conmemoración de la noche en que Israel había sido librado, cuando el ángel destructor hirió los hogares de Egipto. En el Cordero Pascual, Dios deseaba que ellos viesen el Cordero de Dios y que por este símbolo recibiesen a aquel que se daba a sí mismo para la vida del mundo. Pero los judíos habían llegado a dar toda la importancia al símbolo, mientras que pasaban por alto su significado. No discernían el cuerpo del Señor. La misma verdad que estaba simbolizada en la ceremonia pascual estaba enseñada en las palabras de Cristo, pero no la discernían tampoco. Entonces los rabinos exclamaron airadamente, ¿cómo puede este darnos su carne a comer? Afectaron comprender sus palabras en el mismo sentido literal que Nicodemo cuando preguntó, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Hasta cierto punto comprendían lo que Jesús quería decir, pero no querían reconocerlo. Torciendo sus palabras, esperaban crear prejuicios contra él en la gente. Cristo no suavizó su representación simbólica, reiteró la verdad con lenguaje aún más fuerte. De cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Comer la carne y beber la sangre de Cristo es recibirle como Salvador personal, creyendo que perdona nuestros pecados y que somos completos en Él, contemplando su amor y espaciándonos en Él, absorbiéndolo. Hermanos, qué hermoso es esto. Dice, absorbiéndolo. Es como llegamos a participar de su naturaleza. Hermanos, ¿se dan cuenta lo que nos está diciendo esto? Jesucristo llega a ser verdaderamente instalado en nosotros, hermanos. Nosotros nos comemos a Jesús espiritualmente. ¿Qué es comer, hermanos? Cuando nosotros comemos, nos echamos a la boca elementos físico-químicos, biológicos, y tenemos una máquina tan maravillosa que Dios nos dio, que es capaz de simplificar esas estructuras biomoleculares en elementos básicos que nuestra máquina es capaz de reutilizar para fabricar tejidos de todo tipo que nuestro cuerpo necesita. Y nuestro cuerpo adquiere las características de aquello que comemos en gran medida. Eso es asimilar. Por eso es que se usa la palabra asimilar, que viene de orígenes parecidos a símil, símil. Claro, se escribe de otra forma y tiene otro sentido, pero originalmente se parece. Dice, espaciándonos en él, absorbiéndolo, es como llegamos a participar de su naturaleza. Nos hacemos igualitos a él, hermanos. Eso es lo que está diciendo. Naturaleza significa el de qué está hecho algo. Eso es naturaleza, hermanos. O sea, lo que está diciendo la hermana Juárez es que finalmente, si nosotros nos espaciamos, contemplamos su amor, nos espaciamos en él y lo absorbemos, hermanos,
Finalmente vamos a estar hechos de lo mismo que está hecho Jesús. El cuerpo ya lo tenemos, porque el polvo es polvo. No hay diferencia. ¿Qué es lo que nos falta entonces? El software. Eso es la diferencia. Lo que es el alimento para el cuerpo debe serlo Cristo para el alma. El alimento no puede beneficiarnos a menos que lo comamos, a menos que llegue a ser parte de nuestro ser. Así también Cristo no tiene valor para nosotros si no le conocemos como Salvador personal. Un conocimiento teórico no nos beneficiará. Debemos alimentarnos de Él, recibirle en el corazón, de tal manera que su vida llegue a ser nuestra vida. Debemos asimilarnos su amor y su gracia. Asimilarnos. Qué hermosa palabra, hermanos. Esa palabra significa absorber los nutrientes y también significa volverse como eso. Dice, pero aún estas figuras no alcanzan a presentar el privilegio que es para el creyente la relación con Cristo. Jesús dijo, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Como el Hijo de Dios vivía por la fe en el Padre, hemos de vivir nosotros por la fe en Cristo. Tan plenamente estaba Jesús entregado a la voluntad de Dios que solo el Padre aparecía en su vida, aunque tentado en todos los puntos como nosotros, se destacó ante el mundo sin llevar mancha alguna del mal que le rodeaba. Así también hemos de vencer nosotros como Cristo venció. Y hermanos, es que es inseparable esta verdad. Es inseparable, hermanos. No podemos hablar de vivir en Cristo sin llegar a la inevitable conclusión de que si vivimos en Cristo y Él vive en nosotros, entonces su victoria se va a hacer nuestra. ¿No les parece? ¿No les parece absurdo, de otra forma, que teniendo a Cristo viviendo en nosotros, viviendo Él y no nosotros, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo en mí, y estando plenamente en Jesús, ¿no les parece absurdo que nuestra vida sea diferente a la de Él? No, es que Cristo vive en mí, yo estoy plenamente lleno de Cristo, estoy por la fe en Él, completamente lleno de Jesús, pero mis actos siguen siendo los míos. Hermanos, es absurdo. Usted no puede instalarle un software a una computadora y que la computadora siga haciendo lo mismo que hacía antes. No, no, eso es imposible. No pasa eso. Científicamente no es posible que usted le instale un programa nuevo a un computador o a un celular o a una radio o a la arrocera o a lo que sea, hermanos. No es posible que usted le cambie el software y que ese elemento siga funcionando igual. No es posible. Aquí dice, aunque tentado en todos los puntos como nosotros, se destacó ante el mundo sin llevar mancha alguna del mal que le rodeaba, así también hemos de vencer nosotros, como Cristo venció. ¿Somos seguidores de Cristo? Entonces, todo lo que está escrito acerca de la vida espiritual está escrito para nosotros y podemos alcanzarlo uniéndonos a Jesús. ¿Languidece nuestro celo? ¿Se ha enfriado nuestro primer amor? Aceptemos otra vez el amor que nos ofrece Cristo. Comamos de su carne, bebamos de su sangre y llegaremos a ser
uno con el Padre y con el Hijo. Los judíos incrédulos se negaron a ver otra cosa sino el sentido más literal de la palabra del Salvador. Por la ley ritual se les prohibía probar la sangre y ahora torcieron el lenguaje de Cristo para hacerlo parecer sacrílego y disputaban entre sí acerca de él. Muchos, aún entre los discípulos, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? El Salvador les contestó: ¿esto se escandaliza? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, son software. Les estoy hablando de mi software. Tenemos que instalarlo en ustedes. De eso les estoy hablando. ¿Y cómo se instala? Comiéndolo. ¿Cuánto comemos? ¿Cuándo comemos? ¿Qué comemos? Son preguntas que se pueden hacer en cuanto a Cristo también. La vida de Cristo que da vida al mundo está en su palabra. Fue por su palabra como Jesús sanó la enfermedad y echó los demonios. Por su palabra calmó el mar y resucitó los muertos. Y la gente dio testimonio de que su palabra era con autoridad. Él hablaba la palabra de Dios como había hablado por medio de todos los profetas y los maestros del Antiguo Testamento. Toda la Biblia es una manifestación de Cristo y el Salvador deseaba fijar la fe de sus seguidores en la palabra. Cuando su presencia visible se hubiese retirado, la palabra sería fuente de poder para ellos, como su maestro habían de vivir con toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como nuestra vida física es sostenida por el alimento, nuestra vida espiritual es sostenida por la palabra de Dios. Y cada alma ha de recibir vida de la palabra de Dios para sí. Como debemos comer por nosotros mismos a fin de recibir alimento, así hemos de recibir la palabra por nosotros mismos. No hemos de obtenerla simplemente por medio de otra mente. Debemos estudiar cuidadosamente la Biblia, pidiendo a Dios la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender su palabra. Debemos tomar un versículo y concentrar el intelecto en la tarea de discernir el pensamiento que Dios puso en ese versículo para nosotros. Debemos espaciarnos en el pensamiento hasta que venga a ser nuestro y sepamos lo que dice Jehová. Hermanos, la tarea de moler el alimento en la boca, mezclarlo con saliva, tragarlo, deshacer sus estructuras bioquímicas, romper enlaces para liberar los elementos más básicos, obtener de allí entonces los ladrillos básicos, los aminoácidos, las vitaminas, las moléculas de azúcares utilizables. Todo eso, todo ese trabajo lo debemos hacer nosotros con la palabra de Dios para obtener aquellos elementos que le dan vida a nuestra alma. Hermanos, voy a leer el último párrafo. Dice: en sus promesas y amonestaciones, Jesús se dirige a mí. Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que creyendo en Él, yo no perezca, sino tenga vida eterna. Lo experimentado según se relata en la palabra de Dios ha de ser lo que yo experimente. La oración y la promesa, el precepto y la amonestación son para mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A medida que la fe recibe y se asimila así los principios de la verdad, vienen a ser parte del ser y la fuerza motriz de la vida. La palabra de Dios recibida en el alma amolda los pensamientos y entra en el desarrollo del carácter. Entonces no son inventos míos lo que les acabo de presentar en esta mañana. Hermanos, ¿saben qué? Yo me maravillo de cuántas veces uno llega a descubrir principios después de hacer una oración y de decirle al Señor, Señor, enséñame. Sinceramente y con humildad, Señor, enséñame, porque yo no soy capaz de entender las cosas eternas si tú no me enseñas. Y el Señor revela cosas. Y después uno lee los libros inspirados y se da cuenta que dicen las mismas cosas. Qué gozo, hermanos, qué gozo es en ese momento recibir el testimonio en uno mismo del Espíritu que me enseñó, también inspiró a esta otra persona. Hermanos, que el Señor Jesús viva en nosotros y no nosotros es una realidad. No es una frase poética, es una realidad. Nosotros, el yo, no va a resucitar. El yo se queda en la tumba. Lo que va a resucitar es Cristo en mí. Es la versión personal de Cristo. Es el descendiente directo de la genética de Cristo. Es una reproducción de Cristo en los términos de mi personalidad. ¿No les parece hermoso la ciencia de la cruz, hermanos? Bueno, voy a dejar de compartir. Hermanos, es mi deseo que ustedes se alimenten de Cristo y yo también continuar haciéndolo, obviamente. Y que quede clara una cosa, tal vez esto suene como ponerse el parche antes de la herida, pero en las mañanas no estamos reemplazando a Cristo por la hermana Elena White. Simplemente estamos invitando con mayor fortaleza, con mayor ahínco, con una mayor comprensión, algo así como explicado con manzanitas, la importancia de agarrar nuestras Biblias y estudiarlas cada uno de manera personal y asimilar el alimento espiritual que está allí en la Biblia. Hermanos, para los que no lo saben o para los que piensan que tal vez como leemos demasiado a la hermana White aquí en las mañanas, entonces nuestra vida gira en torno a eso y hemos abandonado la Biblia, por favor, nada podría estar más lejos de la realidad.
Cuando yo termino este culto y me voy donde Jesús, bueno, estamos con Jesús, pero cuando me voy personalmente, solito, con Jesús, ahora, a orar y a comer su palabra, yo no me voy a comer a la hermana White, yo me voy a comer la Biblia, yo me voy a comer a Cristo, por si acaso, para que quede claro. Lo que pasa es que hay tanto que aprender acerca de las ciencias de la salvación, que Dios, en su inmensa misericordia, se ha dignado a explicárnoslo con manzanitas. Nos ha regalado papillas, nos ha regalado alimento espiritual que necesitamos para volver a ser capaces de absorber los nutrientes que están allí en la Biblia, en los profetas. El Señor nos regaló algo así como un complejo vitamínico que nos faltaba y que nuestro cuerpo espiritual estaba tan débil que ya no éramos capaces de absorber la vitamina B12, ya no éramos capaces de transformar bien los esteroles en, en vitamina D, ya no éramos capaces de absorber correctamente o de asimilar correctamente ciertas proteínas y teníamos deficiencia de ciertos aminoácidos. Entonces el Señor agarró y nos dio un complejo vitamínico para recuperarnos. Y levantó a esta mujer, inspirada por el Señor, para que nos ayudase a entender mejor y nos ayudase a asimilar en su correcto sentido las Sagradas Escrituras que alimentaron por tanto tiempo a nuestros antepasados. La idea es que nos acerquemos cada vez más a las palabras directas de Cristo. No es la idea que nos alimentemos para siempre con los complejos vitamínicos, sino que adquiramos de Dios estas vitaminas hasta que nuestro cuerpo se restablezca. Y algo me huele de que eso se va a producir bien al final. Inclusive creo que va a llegar un momento en que ya ni lo vamos a tener disponible y vamos a tener que vivir de las reservas que hayan quedado allí guardadas en el hígado espiritual. Que el Señor les bendiga, hermanos, y quiero hacer una oración antes de oír los comentarios, los pedidos de oración. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por enseñarnos cómo funciona nuestro sistema digestivo espiritual. Gracias, Padre amado, por darnos esta preciosa esperanza, esta maravillosa realidad, presentarla a nuestra mente, Señor, de cómo es que la vida eterna puede ser absorbida por nuestro ser en este momento. Cómo es que podemos absorber a Cristo, espaciándonos, contemplándole, asimilándonos a Él, a través de la contemplación, de la admiración de su vida, de su ser, de su carácter.
Ayúdanos, Señor. Produce más y más en nosotros el deseo de ser como Él. Y no solo de permitir o de creer que Él sea nuestro sustituto, que Él sea el que se lleve los golpes y los garrotazos para nosotros no recibirlos. No, Señor, no. Señor, ayúdanos a enamorarnos tanto de Él que estemos dispuestos a recibir esos golpes y esos garrotazos a fin de estar con Él donde Él está. Gracias por tu Hijo, Señor. Gracias por Jesús. Amén, Padre. Bueno, hermanos, si hay comentarios o pedidos de oración, por favor, si quieren los escriben o si alguien quiere decir algo, por favor, adelante. Ok, hermano Julio, vamos a presentar ante el Señor su pedido. Algo está sucediendo allí en el lugar donde el hermano Julio vive y vamos a orar para que el Señor lo supla. Buenos días, hermano Jairo. Buenos días, hermano Julio. Adelante. Ya que hay un silencio abismal en el grupo, me atrevo a hablar sin levantar la mano. Así como el alimento físico